Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, ya cerquita del final, la presencia de nuestro columnista de los viernes. ¿Cómo le va? Va a quedar tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Así es, así es. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Buen día a todos. Bueno, como integrante de Coalición Cívica o adherente a Coalición Cívica, ¿cómo te presento? No, es el partido al cual adhiero políticamente, aunque no tenga una militancia activa, ¿no? Últimamente, pero bueno, sí. Bueno, escuché los reportajes, de verdad, opiniones muy encontradas, ¿no? Me quedo con la opinión de Castelo. Eso es una opinión. Lo de Andrés es una excusa, que es diferente. Me parece que la ley, estoy seguro que la ley que se votó es un disparate, que trata de cerrar a través de una ley la investigación necesaria que debe hacerse después de los hechos que ocurrieron en la Argentina hace unos cuantos años y siguen ocurriendo, como vos lo decís. Muchas veces los derechos humanos no son solamente aquellos que se vulneraron durante el periodo militar, sino los que se vulneran todos los días a la gente que sufre las consecuencias de la inseguridad, ¿no? Y bueno, la postura de los legisladores y la decisión de la gobernadora de promulgar esta ley, yo creo que no sobrepasan de ninguna manera, sobrepasan las conveniencias electorales. Me parece que el punto central a la hora de levantar la mano o promulgar una ley ha sido la conveniencia electoral. Y en un tema tan sensible para los argentinos como este capítulo horroroso que pasamos, no se puede manejar con conveniencias electorales, de ninguna manera. Yo he escuchado durante muchos años y estoy de acuerdo, que no debe haber olvido, que no debe haber perdón, que lo que tiene que haber es verdad y justicia. En el primer aspecto hay un olvido importante porque se habla de las víctimas del lado de las milicias supuestamente revolucionarias. Fueron milicias, no fueron jóvenes idealistas, eran organismos militarmente formados, incluso en el extranjero, con equipamiento de armas de afuera, con uniformes, con grados militares. Esto es innegable, esto pasó. Pero se olvidaron de las víctimas civiles y militares de todo aquel proceso, ¿no? Que también existieron y que fueron muchos. Y no me importa el número, no me importa si fueron muchos o pocos, con que hubieran sido 2 o 3 suficientes, o 1. O sea que ahí hay una parte de olvido. Entonces cuando se dice ni olvido, hablemos de todo el espectro, ¿no? Perdón no hay que perdonar, hay que juzgar y hay que aplicar las penas que correspondan. Pero cuando se habla de verdad, esto es un hito en contra de la verdad, porque no está demostrado bajo ningún punto de vista la cantidad que se decreta de desaparecidos que hoy se decreta por ley, ni ninguna otra. O sea, las pocas estimaciones que hay son las de un grupo de ciudadanos argentinos de renombre y muy prestigiosos y comprometidos con los derechos humanos, que trabajaron durante años para establecer con forma fehaciente la cantidad de muertos y desaparecidos en aquel proceso, y de ninguna manera llegan a este número. O sea que hoy, si queremos hablar de verdad, esta no es la verdad. Y a mí me parece que un legislador, más allá de lo que sienta o
o lo motive, me parece que es básico que se maneje con un concepto elemental como es la verdad a la hora de legislar, porque no es una cuestión menor legislar. Una cosa es una expresión periodística o una expresión pública, aunque no sea a través del periodismo, y otra cuestión es una ley. Esto es muy serio y muy grave lo que se ha hecho, tanto por los legisladores como por parte del gobierno provincial, habiendo promulgado la ley. Y ni siquiera escuché recién, ¿no? Dice, no estamos para chicanas, dice la gobernadora, estamos para cosas más importantes. Aparentemente esto parecería una chicana. Y cuando consultamos a quienes levantaron la mano, que fueron mayoritariamente así aplastante la decisión, esbozan excusas y tratan de confundir a la audiencia, a quien lo escucha, porque tratan de mostrar que el que niega los 30.000 desaparecidos niega lo que ocurrió, y es mentira. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es una aberración total. Bueno, y dicen que esta es la manera de terminar con el negacionismo histórico, que fue lo que ocurrió, como lo sacó de Leo a colación, con lo que ocurrió con la sociedad alemana después de la guerra, que trataron de ocultar, de negar el Holocausto, y lo comparan con lo mismo. Yo creo que es incomparable, y que no tiene absolutamente nada que ver con el texto de esta ley. Entonces desvían la conversación porque no hay argumentos para decir que se votó algo que no está ni siquiera comprobado y que se convirtió en ley, que es una norma a la que estamos obligados a cumplir absolutamente todos los ciudadanos. Aquel que quiere investigar de hoy en más los procesos ocurridos y todos los acontecimientos del periodo militar, tiene un límite que es lo que dice la ley. Y a mí me parece que eso no es bueno, y que eso, en vez de cerrar grietas, las abre. Pero por supuesto. Entonces, por supuesto. Sí, yo creo que el tema derechos humanos referidos al proceso militar y a la subversión ha sido manejado durante muchos años con mucha parcialidad, y eso no es bueno. Evidentemente va a generar una grieta, porque al haber parcialidad se va a generar una grieta, y con esto no hacen más que profundizarla. Yo creo que esto no cierra ningún debate, al contrario, lo pone sobre el tapete, y encima basado en una ley que se basa en una cuestión, no digo que sea una mentira, pero no es una verdad demostrada. Sí, además fíjate vos cómo a veces uno, por supuesto que y a mí no me interesa el periodista, número, por supuesto, pero me parece que es simbólico. Pero fíjate vos que lo votan 46 senadores, sí, y 90 de 91 diputados. Es decir, si yo digo esto, que me parece que está mal, cualquiera podría decir, pero ¿cómo? ¿Vos no sos un tipo antidemocrático? No, para nada soy antidemocrático. Pero me permito decir que esta es una cuestión, y coincido con vos en un tema que es central, que es, acá siguieron la corriente. Totalmente. No quisieron entrar en contradicción. Estaba leyendo una nota, no recuerdo en qué medio, que le hacían a Castelo por este tema, y le preguntaban a ver si lo habían debatido al interior del bloque de Cambiemos, y él dijo que sí, que esto se había discutido, sí, a mí me lo afirmó también. Que él había planteado su posición, y que muchos de sus congéneres le habían dicho que estaban de acuerdo con él. En privado. Sí. Pero a la hora de levantar la mano y poner la cara, como siempre, dieron un giro de no sé cuántos grados, ya, porque 180 parece poco. Además yo te digo una cosa, a mí me revela, ¿sabes por qué? Porque yo no siento que estos tipos, por más legisladores que sean, tengan un padronazgo intelectual sobre vos o sobre mí. No, claro, y nos tienen que representar. Porque a mí, o sea, con esa actitud, no me representa. Evidentemente, el voto de Castelo es el 1%, uno y piquito, sí. De 91, casi el 1%. Eso significa que solamente el 1% de la población piensa como
como nosotros, el resto no. Ahora, cuando yo salgo y converso con la gente, encuentro muchísima gente que me dice lo mismo. Entonces, ¿será justo el 1%? No, para nada. No sé con cuánta gente hablo. Pero... Para nada. Y yo le dije, porque a mí me revela un poco que te pongan ese argumento. Si estás en contra, entonces vos... sos negacionista. Sos negacionista. Y no es así. No es verdad. No es verdad, para nada, ¿verdad? Entonces, bueno, una ley basada en una mentira o una verdad a medias, me parece que no es bueno para la sociedad. Y además, fíjate, ayer, por ejemplo... Y los legisladores debieran ser responsables en esto. Al menos digan, señores, miren, tráigame una confirmación por escrito, por un organismo que tenga valor y tenga pruebas, y yo apruebo la ley, no tengo ningún problema. Y si no, pongamos el número que dicen los organismos que se han dedicado a estudiar esta cuestión. Sí, ahora, que son mucho menos que eso. Sí, no importa, porque... Hay una reflexión muy buena que no tuve tiempo yo, porque hoy fue una mañana bastante agitada, de Graciela Fernández Mejía sobre el tema. Bueno, pero estamos hablando de una persona razonable y sensata, muy sensata. Muy sensata. Entonces, bueno, y fue una de las personas que trabajó en y que nadie puede ni siquiera colocarle, pero ni un pelito a la autoridad moral que tiene Graciela Fernández. Es irrefutable. Está muy bueno lo de Graciela, pero bueno, ya está, ya nos fuimos. Bueno, no importa, el tema es que esto que ha ocurrido es lamentable y demuestra la baja calidad de nuestros representantes, realmente lo demuestra. Porque con excusas no se puede legislar y no se puede conducir los destinos ni de una provincia ni de un país. Así es. Una brevísima reflexión acerca de la presencia de la legisladora Rocío Antinori te digo porque nos encontramos, va. No, está bien. Me trajiste, me dejaste ahí porque me dejaste en el negocio también. Me encontró en la calle y se iba para el teatro. Entonces digo, bueno, una reflexión tenemos que hacer. Mira, preferiría no hablar demasiado del tema, porque la verdad que la charla uno va con una expectativa, ¿no? Y fue una muy buena, fue una charla, ¿cómo te puedo decir? Esperable para una escuela primaria, no para un público que a lo mejor necesitaba algo más. Esta señora de energía renovable ha empezado a leer los diarios al respecto hace poco tiempo. Y la verdad que tenía... yo te digo, yo no creo ser un experto, es más, te digo, creo que no sé nada de energía renovable. Pero las preguntas que yo tenía para realizar no las formulé porque vi que el interlocutor era incapaz de contestarlas. Porque el nivel de conocimiento que demostró no fue importante. Yo también pienso esto, ¿no? Un legislador no tiene que saber mucho de cada tema sobre el cual legisla, pero tiene que estar bien asesorado y en todo caso no tiene que tener la osadía de salir a dar charlas sobre ese tema. Si va a salir a dar una charla sobre la ley que ella escribió, puede ser. Es abogada y ella la escribió, pero sobre energía renovable no. Es un poco el resumen creo que nadie se fue con nada nuevo de esa reunión que duró un buen tiempo. Yo digo siempre que los legisladores y los políticos no tienen que saber de todo, por eso pero sí tienen que saber de lo que abordan. Sí, obviamente, por eso digo eso. Ese es el tema. La ley que ella elaboró es una ley muy simple porque lo único que hace es decir que proponer, digamos, que el gobierno provincial le quite el impuesto inmobiliario de ingresos brutos y sellos a aquellas empresas que se instalen a desarrollar energía renovable. Nada demasiado atractivo como para cambiar el destino de una inversión, porque estamos hablando de muy poca plata, no estamos hablando de impuestos nacionales. Sí, claro. Estamos hablando del 3,5% de ingresos brutos, el impuesto de sellos que se da en algunas ocasiones, y el impuesto inmobiliario rural, que es donde se establecen estas cuestiones, que son cifras insignificantes a la hora de una inversión. Sí, ¿no? Sí.
Entonces tampoco me parece que eso haya hecho atractiva a la provincia de Buenos Aires para desarrollos de energías renovables. La existencia de esta ley es un condimento más, una expresión de deseo, pero nada más. Pero de eso podría haber hablado la diputada sin ninguna duda, porque ella es abogada y escribió la ley. Claro. Lo que no me parece que se pudiera haber metido a hablar de cambio climático, que dejó traslucir que poco sabe, de energías renovables, que tampoco dio demasiadas pautas de los conocimientos que tenía. O sea, me parece que yo fui a una charla de energía renovable y escuché una charla de un político que viene a promocionar algo que a la gente le interesa bastante últimamente, pero sin una preparación de fondo y una charla que realmente a uno diga, bueno, salga de ahí con ganas de cambiar el rumbo del futuro de la energía. O por lo menos decía, aprendí algo más. Claro. Bueno, yo en este caso nada, salí peor que cuando entré, porque me había perdido un par de horas que podía haber utilizado en otra cosa. Eduardo, muchas gracias como siempre. Al contrario.